Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de inteligencia artificial y en este capítulo hablaremos de neuroderecho. De neuroderecho hablaremos con Juan David Giraldo Rojas, que es psicólogo. Bueno, es ingeniero de alimentos, es psicólogo, es especialista en psicología social, en pedagogía del desarrollo, en relaciones internacionales iberoamericanas. Tiene una mezcla de conocimientos y de formaciones. Pero, profesor Juan David, agradeciéndole mucho su compañía, quisiera empezar preguntándole por qué hablo de neuroderecho con un psicólogo y no con un abogado. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, el neuroderecho nace de las neurociencias. Realmente hablamos de neurociencias es porque se derivan una gran cantidad de aplicaciones a partir de la neurociencia como tal. Entonces, cuando hablamos de neuroderecho, pensaría yo que es más propio hablar con la psicología, con la neurología, ¿cierto? Con la neuroanatomía, con la bioquímica, con la psicobiología, que con el derecho. Y ustedes dirán de pronto, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que a partir de los años 80, cuando se da lo que llamamos el enfoque en las neurociencias y aparece la década del cerebro, y aparece realmente patrocinada por el gobierno norteamericano, podríamos decir con George Bush padre, hay una inversión en esa época de 100 millones de dólares anuales por parte de los Estados Unidos en investigación sobre el cerebro. De ahí se derivaron realmente 20 grandes temas de investigación y se llegó a la conclusión de que mapear el cerebro humano debería ser una de las metas más importantes para el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI. Todavía no lo hemos logrado. Luego, con Barack Obama, esa inversión pasó a ser de 100 millones de dólares mensuales. Entonces, la inversión en la investigación fue de más de 1.000 millones de dólares anuales. Eso implicó que tanto Estados Unidos como Europa entraran en una carrera por lo que llamamos el mapeo cerebral, lo que llamamos la carrera por el Brain Map. Y a partir de ahí empezáramos a ubicar una serie de áreas neuroanatómicas encargadas de funciones específicas. Entonces ya podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? Pues resulta que en el derecho hablamos de justicia, en el derecho hablamos de toma de decisiones, en el derecho hablamos de aceptación de normas, en el derecho hablamos de capacidad de relacionamiento. Entonces, la neurociencia lo que nos ha enseñado, y es una ecuación aparentemente sencilla, con la que acá en la Universidad de Medellín, cuando empezamos el curso de psicobiología, le hacemos un desafío a los estudiantes. La ecuación tiene 4 elementos. Dice, si el tejido neural existe y está sano, el sujeto se comporta. Son 4 elementos. Entonces, tú tienes 2 elementos cuantitativos, tejido neural y la capacidad de poder ver si está sano o no. Eso lo podemos medir, aplicamos tests, hacemos la parte, por ejemplo, de genética, de epigenética, una cantidad de cosas que nos muestra si el tejido neural viene, de dónde viene, cómo se ha desarrollado, si sí cumple con las funciones específicas, pero luego viene el sujeto. El sujeto es una construcción social. O sea que nuestro cerebro, siendo un sistema cerrado, siempre está estimulado y en relación con el entorno, con lo externo. Y se comporta es porque nosotros, a partir de ese aprendizaje de diferentes áreas, de diferentes cosas, entonces empezamos a entender cómo deberíamos de comportarnos. Ahí aparece el deber ser y la regulación. Entonces viene otro elemento de la biología. Eh, los organismos son capaces de autorregularse. A eso lo llamamos homeostasis, la capacidad de regulación. Todos hacemos homeostasis y no tenemos que pensar en homeostasis, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento yo regulo mi temperatura del cuerpo. Quiere decir, soy homeotermo y no necesito pensar en eso. El derecho viene a ser como esa expresión social, esa expresión psicosocial
donde los seres humanos casi que reproducimos lo que hace nuestro organismo para regularnos. El derecho es un agente regulador, pero es un agente regulador de las relaciones entre seres humanos. Eso implica entonces que hacemos como una suerte de homeostasis social, ¿cierto? Cómo nos comportamos, en dónde nos comportamos, qué es el respeto, cuáles son los límites, hasta dónde llego yo, hasta dónde llega el otro, y así más o menos funcionan nuestras células. Entonces, tendríamos una posibilidad de regularnos, pero además de eso, para que aparezca el neuroderecho, entonces viene a haber una conjunción entre biología, entre neurociencia y entre filosofía, y en especial una cosa que llama la filosofía de la mente. Entonces hay corrientes filosóficas que hace años venían, por ejemplo, diciendo qué es la toma de decisiones. En palabras más filosóficas podríamos decir que es el libre albedrío, ¿cierto? Y vienen discusiones desde la antigüedad, desde la Edad Media, con las discusiones del libre albedrío libertarista, que las dieron por allá unos monjes en sus encierros, y eso fueron unas discusiones tremendas. Pero resulta que el libre albedrío realmente, como lo hemos estructurado desde la filosofía, no existe como tal. Entonces ahí tendríamos un problema en la estructuración de la filosofía del derecho. ¿Y dónde vinimos a resolver ese problema? Lo vinimos a resolver apenas ahora, empezando este siglo, cuando las neurociencias nos explican que nosotros tomamos decisiones es en el cerebro y en un área del cerebro. O sea, si el tejido neural existe y está sano, el sujeto puede tomar decisiones, se comporta como lo pide su entorno. Tú empezabas hablando de que estamos en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a proteger el pensamiento original de una persona frente a ese pensamiento desarrollado por una inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una idea, yo no desarrollo la idea, pero la pueden desarrollar con una inteligencia artificial. Entonces la idea original es mía, pero alguien la puede sacar de mi cerebro, entonces hay que proteger eso. Básicamente, el principal problema que hemos tenido ahí es lo que hablábamos al principio, el brain map, poder mapear el cerebro. Lo que hemos conocido es que mi forma de conectar el cerebro no es igual a la forma de conectar de ningún otro cerebro humano. A ver, cuando yo digo uno, para que tú entiendas uno, en tu cerebro se forme la imagen del uno, tengas la memoria semántica de cómo se escribe uno y de que uno es un número, o sea, no es un signo, sino que es un número. Entonces tu cerebro se conecta de una forma particular. Tú entiendes que es uno, yo también entiendo que es uno, pero la forma como tu cerebro se conecta no es igual a la mía, ni es igual a la de ningún otro ser humano. Entonces, por eso el mapeo cerebral ha sido tan difícil, porque tenemos una enorme diversidad neuronal, que es un concepto muy interesante que desarrollamos hoy en día, que es diversidad neuronal. Entonces, dentro de mis estudios, como tú decías, tengo ahí como un mundo de cosas, también soy investigador criminal. Ajá. Y una de las formas de identificación de los seres humanos es la huella dactilar, la otra la carta dental Sí. y la otra pues la huella genética. Pero resulta que cuando yo pienso hay una forma de conectarse específica de mis neuronas que no es igual a la de nadie. Entonces aparece el concepto de huella neuronal. Eso es lo que tratamos realmente de identificar hoy en día para poder proteger tus ideas, mis ideas originales, y que no salga otro por allá diciendo con una inteligencia artificial que él la desarrolló, porque esa forma de conectar las ideas es absolutamente individual. Entonces, un Es como una concepto huella digital. es como la huella digital, que de cierta manera también empezaría a ser una cuestión de biometría, o sea, algo que produce mi cuerpo con lo que yo puedo ser identificado, que debe de ser protegido, porque entonces, por ejemplo, para pasar de un estado a otro, yo podría pasar por un escáner que pudiera identificar mi huella neuronal y decir sí, sí es Juan David Giraldo, decir no, no es Juan David Giraldo, y por lo tanto negarme el acceso o permitirme el acceso. Pero para ello estarían tomando información interna de mi cerebro y de la manera como yo me conecto cuando pienso, ¿ya? Entonces, hay una gran cantidad de elementos ahí muy interesantes que implican conocer más del funcionamiento del cerebro. Es muy, muy poquito lo que conocemos ahora. Lo que pasa es que ha habido un gran boom, no solo por lo que se habla, sino porque por fin nos damos cuenta que sí estamos entendiendo un poquito del funcionamiento. Y ahí en neuroderecho hay un elemento muy importante, y es que la biología para solo la especie humana y la estructuración de especie humana tiene 7 millones de años.
¿Listo? Y este modelito de cerebro que usamos tiene 150.000 años, es el más nuevo. Pero la vida, ¿cierto? Tiene muchísimo más de 3.000 millones de años de evolución como tal para llegar a la conciencia. Lo que nosotros llamamos cultura, lo poquito que sabemos nos dice está entre 12.000, 10.000 años que tenemos cultura como tal, que es replicable, que tiene una estructura, llamémoslo funcional, normativa, etcétera. Entonces, esa cultura es muy nueva evolutivamente comparada a cómo viene la biología. Entonces, hay que respetar la biología y hay que tratar de, más bien de que la cultura vaya comprendiendo la evolución biológica que es lenta, es muy eficiente, o sea, la evolución no tiene afán, la evolución tiene el tiempo de la vida. Entonces la evolución no tiene afán, va ahí. Nosotros tenemos afán. Eso es una cosa muy distinta. Pero si lo ponemos en palabras de Carl Sagan, o como lo llamamos Carl Sagan, Ajá. somos como mariposas que creemos que un día es toda la historia de la vida. Nosotros en el desarrollo del universo somos el aletear de los últimos segundos y la vida trae enorme cantidad de tiempo. Entonces, desarrollar tecnología en los últimos 20 años, con el boom que tenemos hoy en día y tal vez con la no promoción del pensamiento crítico, lleva a pensar que entonces ya no podemos controlar la tecnología, que la IA nos va a superar. No, la IA va a superar a las personas que no sepan usar IA en sus trabajos y en su aprendizaje, pero no va a superar el cerebro humano. Es más veloz en búsqueda de información. Perfecto. ¿De qué información? Y si tú no le das el prompt, o sea, no haces bien la pregunta, te saca cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar, le pregunté a la IA, le dije, dame por favor la ubicación del núcleo basal de Mayert, que es un núcleo basal que tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Y me sacó un mundo de imágenes, pero, o sea, absolutamente locas, torpezas, podríamos decir. Entonces le dije, basada solo en atlas de neuroanatomía, dame una imagen de dónde está ubicado el núcleo basal de Meyer haciendo un corte sagital del cerebro. Y volvió y se equivocó. Entonces yo le decía, está mala, la imagen no corresponde. Entonces me decía, oh, lo siento, no tengo la información. Oh, entonces tengo que enseñarle. Entonces ya le di 2 atlas de neuroanatomía, le dije dónde está la información y le dije que fuera y me trajera una imagen. Y con todo y eso no me trajo la imagen más precisa del atlas de neuroanatomía que le referí. Entonces no nos puede reemplazar, ella está en entrenamiento. Y además de eso, la toma final de la decisión está en el humano. El criterio. El criterio, claro. Cuando yo tomo una decisión, debería de tomarla pensando en el bien común. Entonces ahí hablamos de qué es desarrollo moral y qué es desarrollo ético, ¿cierto? Y cuando una persona no tiene esa área del cerebro sana y bien desarrollada, no va a poder tomarte una decisión empática. Va a ser tipo narcisista, psicópata, primero yo, segundo yo, por allá en el puesto 14.325 mi mamá, si se porta bien conmigo, y si no, sigo yo. O sea, es un sujeto que podríamos llamar un egoísta perfecto. Cuando yo hice mi investigación sobre corrupción, una de las cosas que más me llamó la atención es que las personas corruptas son egoístas perfectos. Siempre piensan primero en el bien común, hacen un cálculo de costo-beneficio, o sea, lo que me gano con el acto de corrupción es mayor que el costo que voy a tener, entonces voy a terminar muy beneficiado. Y además de eso, tienen otro problema y es que casi no ven las víctimas. Por ejemplo, el que se roba el dinero para la educación. Él no ve los niños que no van a ir a la escuela y no va a ver en 20 años el problema que vamos a tener en desarrollo social y en desarrollo científico. El que se roba el dinero de la salud de los adultos mayores, y ahora que el país va a ser más de adultos mayores, que nosotros ya empezamos a entrar ahí, entonces ese no ve lo que le va a pasar a los ancianos. El que se roba el dinero para que una persona saque la leche de la vereda porque no hay un camino adecuado, no ve el daño que le hace a esa persona. Entonces no se activan en su cerebro las áreas emocionales que se activan como cuando yo te doy una bofetada, que yo le pego a otra persona y lo veo. Entonces mis ojos me llevan al sistema límbico donde está la amígdala del cerebro y el control de las emociones y me hacen sentir la base de la empatía, que es estoy con otro que es como yo, reconozco en tu otra edad mi mismidad, tú eres como yo. El típico ejemplo que uno pone es en el partido de fútbol.
Están jugando el partido de fútbol y alguien llega y levanta el pie y ¡tan! Le mete una patada a otro, y uno viendo el partido, a uno no le han pegado y uno hace ¡oh! ¡Oh! Y hasta se soba, ¿no? Como si me hubieran golpeado a mí, ¿ya? Eso se llaman neuronas espejo. Entonces lo que necesitamos no es solo dar cursos de moralidad, que realmente históricamente no han servido, sino que debemos de dar curso es de ética asociada a cómo funciona mi cerebro, entenderlo de base, el tejido neural existe, mirar que esté sano, pero el sujeto como construcción social debe entender que hemos desarrollado un cerebro social que nos permite tomar decisiones empáticas donde tenemos en cuenta al otro y no solo mi beneficio personal, y que posiblemente debemos de aplazar la recompensa. Por ejemplo, los que somos profes entendemos eso. Claro, uno ve a los estudiantes en primer semestre y uno como que se rasca la cabeza y uno dice, caramba, y en 5 años tenemos que pulir esto, ¿ya? Y a los 5 años tú los ves graduándose y uno dice, wow. O sea, siente uno como ese orgullo de papá ajeno, ¿no? Como uno, ¿cierto? Porque ya los ve y piensan absolutamente diferente. Tú ves una transformación cognitiva en el sujeto. Ese sujeto toma decisiones diferentes, ve el mundo diferente y tiene un conocimiento que le ha hecho que haya una conexión sináptica ahí que lo lleva, esperemos siempre, a ser más respetuoso, más prosocial, mejor ser humano y un buen profesional. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de neuroderecho, nos estamos refiriendo a un campo muy complejo, que tiene múltiples vertientes, que tienen que ver hasta de la construcción de un niño, ¿ya? O a la observación del adulto, supuestamente ya construido socialmente, en su interacción y en la toma de decisiones y en cómo es consciente o no de que afecta al otro. Claro, y digamos que usted ha mencionado una suerte de cosas que hoy implican el ejercicio mismo de la vida en comunidad, de la ciudadanía, que probablemente antes no las mencionábamos. Y uno pudiera seguirle sumando, ¿cierto? Los asuntos, por ejemplo, étnicos, sobre el respeto por la diferencia y cosas de esos azares. Pero de nuevo, en esa conjunción y en esa lectura que usted hace, el papel de la inteligencia artificial es tal vez de esos asuntos de los que hoy tenemos que hablar y antes simplemente no existían. Bueno, ya cuando hablamos de neurociencia, neuroderecho e inteligencia artificial, entramos en un contexto en el cual la inteligencia artificial es una herramienta para procesar mejor la información, pero recuerden lo que hablamos ahorita, hay que entrenarla, o sea, eso es una cosa, y la cosa viene ya programada. ¿Qué quiere decir? Trae sesgos. Por ejemplo, hay sesgos en los algoritmos. Entonces, a nivel de neuroética, cuando tú miras la construcción de un algoritmo, el algoritmo puede tener un sesgo. Por ejemplo, al seleccionar personal, nosotros en psicología ya utilizamos inteligencia artificial y hay sesgos, entonces hay que Claro, proteger es el sesgo. eurocentrado y es Correcto. casi siempre masculino, etcétera. Exactamente, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con género o de pronto hasta con características psicosociales de los individuos, ¿no? Entonces, el algoritmo hace lo que tú le dices. Cuando conectas un algoritmo con otro, entonces esos algoritmos comparten información. Cuando pones un algoritmo a que verifique la información de estos algoritmos para mejorarlos, entonces construye lo que llamamos un algoritmo genético, ¿cierto? Que se va mejorando a sí mismo y va como optimizando la tarea. Pero cuando conectas diferentes tipos de algoritmos, entonces ya empiezas a tener lo que llamamos una red neural. Y cuando conectas diferentes redes neurales, entonces tienes un cógnito, que es un concepto del neurocientífico Joachim Fuster, que es un lusitano, y que habla de que nuestro cerebro se conecta, o sea, hay neuronas que tienen tareas específicas, que hacen tareas específicas, se conectan con otras neuronas, ahí tienes un circuito, pero cuando varios circuitos se conectan, entonces ya tienes una red, y cuando esas redes se conectan entre sí, entonces ya tienes un cógnito. Por eso es que decimos que el cerebro trabaja como un todo integrado. Y en ese concepto de todo integrado es muy importante, por ejemplo, entender lo que nos planteaba la filosofía. Por ejemplo, en filosofía vamos a dar un brinco grande, ¿no? Los griegos nos dijeron hay cerebro y el cerebro piensa, pero Descartes, imagina el brinco que dimos ahí, nos dice cuerpo-mente, o sea, mantiene lo del cerebro griego, pero el dualismo griego más bien, pero se roba el cuerpo. O sea, Descartes se logró robar el cuerpo. ¿Qué dice Descartes a los religiosos? Yo les dejo a ustedes el espíritu, ¿ok? Pero por favor déjennos el cuerpo a nosotros para poderlo estudiar, porque había casi que pedirle permiso para todos a ellos. Descartes comete un error.
Y hay un libro muy interesante, se llama así El error de Descartes, de Antonio Damasio, donde él muestra cómo otro filósofo muy interesante, Baruch Spinoza, demuestra que nosotros no somos objetivos, como lo planea Descartes, ¿cierto? Diría yo el capitán Teflón, ¿cierto? Yo cuando tomo decisiones no se me pegan mis emociones, ¿cierto? A mí todo me resbala. No, absolutamente no. Por eso ahorita te hablaba del núcleo basal de Myers, porque ese núcleo es el que tiene que ver con la asociación de las decisiones a nivel de la corteza órbito-frontal. Cuando tú tomas una decisión, siempre están las emociones ahí, y eso es lo que dice Spinoza. Spinoza nos dice, no nos podemos liberar del cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia hoy en día? La neurociencia nos dice, no somos cerebro y cuerpo, ni cerebro y mente. Eso es un error. Somos un cuerpo. Dentro de ese cuerpo hay un órgano que se llama cerebro. Y del funcionamiento de las neuronas de ese cerebro se produce la mente. Ese es el paradigma que hay ahora. Entonces, cuando hablamos de eso en la inteligencia artificial, pues es muy habilidosa para manejar información, traernos información rápida, pero no para tomar decisiones. Ella no toma decisiones bien. Entonces, en esa relación tiene que haber el contexto del derecho con las limitantes, porque el derecho nos va a poner límites, el contexto de la neurociencia diciendo qué área del cerebro y cómo funciona el cerebro, realmente cuál es la eficiencia de nuestro cerebro y cómo lo podemos usar mejor, y el contexto de la inteligencia artificial produciendo como esa imitación del cerebro con esos algoritmos, con las redes neurales, con el deep learning, con el machine learning, todo ese tipo de cosas que venimos trabajando hasta que se llegan a unos contextos todavía mucho más avanzados de procesamiento de información. Y a partir de ahí, aprender con esta herramienta, entrenando esta herramienta, a investigar mejor en problemas de, por ejemplo, delimitación de nuevas leyes, el impacto de nuevas leyes, la protección de los neuroderechos, la protección de, por ejemplo, las poblaciones menos favorecidas y la construcción de lo que hoy en día en Europa se viene llamando el common law o la ley común, pero que no sea un common law basado en los grupos económicos, sino un derecho común basado en lo que podríamos llamar el desarrollo a escala humana de Manfred Manif, o sea, pensar en el individuo y no pensar solo en la economía, porque eso sí nos tiene bien atrasados. Si logramos hacer eso, tal vez tendríamos un contexto muy interesante de trabajo en neuroderecho, de protección de las personas en neuroderecho, pero sobre todo de avance de de este campo tan complejo para beneficio de nosotros, los seres humanos y de nuestro planeta. Que debería ser el fin último. Sí, podríamos decir que aunque el neuroderecho no lo podemos llamar un fin en sí mismo, ¿cierto? O sea, no es teleológico, pero debería de ser algo transformador y constructivo en el contexto. Porque es que lo que estamos pensando ahora seguramente en 20 años no lo van a moler, pero nosotros vamos a hacer la base para eso. Yo le digo a mis estudiantes, pues yo ya estoy que me jubilo, yo ya soy casi amigo dinosaurio, ustedes en 10 años van a estar aquí seguramente entrenando los que van a empezar, ya deben de haber terminado su doctorado, deben de estar reemplazándonos a nosotros y muy seguramente van a estar diciendo en otros 5 años, pues lo que nos enseñaba el profe Juan no es así, mire que el axón a él se lo enseñaron de esta forma y ya el axón no es así, la sinapsis neuronal no es así como la veíamos en esa época, ya cambió. Entonces el neuroderecho se tiene que ajustar a eso. Entonces no puede ser un campo que nos lleve a una finalidad, sino que debe ser un campo de constante construcción y Claro, adaptación. a lo que me refiero, profe, es la finalidad de ser es el bienestar de los seres Ah, humanos. eso sí, porque tenemos que ser más prosociales. Si no, esto se nos vuelve un campo más de segregación, por ejemplo, de diferenciación en la neurodiversidad, donde algunas personas pueden ser más favorecidas que otras. Miremos el contexto de hoy en día, la relación hombre-máquina, el antiguo uomo machina de los italianos por ahí en la Edad Media, pues hoy en día está haciendo realidad con los cyborgs, las personas que se meten partes en su cuerpo o personas que pierden una parte del cuerpo y se las podemos reemplazar. Pero ahí ya no es el ser humano como tal, sino que es el ser humano con la cultura del ser humano, ayudándolo a tener una mano, un pie o a volver a caminar. Yo me imagino que muchos de mis estudiantes cuando estén haciendo sus pasantías postdoctorales en unos 10 años, seguramente se van a estar ayudando con este tipo de cosas. Hoy tenemos medicamentos, por ejemplo, que te aumentan la atención, la capacidad de atención selectiva y sostenida.
y eso tiene un impacto directo en la cantidad de memoria semántica y de memoria autobiográfica que queda en tu cerebro. Entonces, si tú estás haciendo una tesis doctoral y accesas a este tipo de medicamentos, vas a tener un mayor desempeño en ese tipo de áreas. Pero eso debe ser para todo el mundo. Ya está probado que no de pronto está dejando efectos secundarios hasta la población que hemos visto ahora, pero cómo eso nos va a ayudar y cómo vamos a regular el uso de todas estas cosas. ¿Cómo van a pensar los que piensan en derecho? ¿Y cómo van a controlar las personas que piensan cómo va a ser el derecho y qué compromisos tienen, por ejemplo, con la neurotecnología? Y esa neurotecnología, por ejemplo, si tienes el chip ahora de Musk o de otra empresa a futuro, comprometerá tus decisiones éticas en la capacidad de pensamiento. Hay una cantidad de aspectos muy interesantes que se van a desarrollar en los próximos 10 años y que seguramente nos darán línea para los próximos 20, porque esto va creciendo a una gran velocidad, pero no tanto como se espera. O sea, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar rápido, pero sí hay un compromiso muy alto en ser más inteligente para usarla y para entrenarla adecuadamente, evitando sesgos, sobre todo en el área de neuroderecho, porque si no, es replicar nuestros problemas, nuestros sesgos atribucionales, muchos sesgos que son inconscientes debido a nuestros sistemas de creencias y muchos problemas que deberíamos de superar realmente para poder llegar a ese fin como tal, que es, claro, una mejor calidad de vida. Pues, profe, muchísimas gracias por su tiempo, por la decisión de abordar estos temas tan complejos y sobre todo por motivar a las nuevas generaciones, a los muchachos, para que también los aborden, a ver si el futuro es un poquito mejor. Con seguridad que sí, ellos tienen el futuro en sus manos, nosotros debemos de ser es el pasado que les dé la base, pero con seguridad que sí, yo creo mucho en mi propia especie, por eso decidí ser profesor. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también muchísimas gracias y los invitamos a que estén atentos a otro programa, a otro capítulo de Apropia.